Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a Construir TV Noticias. Aquí estamos en un lunes postelectoral. Ya tenemos nuevo presidente y vamos a dedicar, por supuesto, gran parte del programa a esa temática. Nuestro invitado es Sergio Morresi, doctor en ciencia política, y nos va a ayudar a entender un poco el panorama, cómo ha quedado, de qué manera votó la gente. Casi 50 y 50, podemos decir. Le damos la bienvenida a ella, mal descansada y tiene todavía una jornada larga porque hizo la cobertura especial junto los dos. A los dos los estuve cubriendo ayer trabajando a pleno hasta la medianoche al aire, pero después la cosa siguió. ¿Cómo le va, Carán? Bienvenida. ¿Qué tal, Fede? Buenas tardes para todos. Y son jornadas muy intensas. Los argentinos tenemos nuevo presidente, es Mauricio Macri. Hoy ha dado una conferencia de prensa con detalles muy, pero muy importantes respecto de las políticas que se pueden llegar a venir. Las vamos a estar analizando en breve nada más. Y también habló Daniel Scioli. Y también hay novedades dentro de Cambiemos porque ya tuvieron el primer portazo. Todavía no asumieron y Ernesto Sanz dijo que no va a ser parte del gobierno de la Alianza Cambiemos. Todos los detalles hoy en Construir TV. Valmiro Mainetti, ¿cómo le va? ¿Descansó? ¿Cómo está este lunes? Descansamos poco, Fede, como viene sucediendo últimamente. Jornadas largas y sacrificadas. Vuelve el fútbol local, hoy con 2 partidos de la preliguilla sudamericana. A ver, numeritos. Macri 51,40, Scioli 48,60, te decía, ahí un cabeza a cabeza. Blanco 1,19 nada más y nulos 1,24. Realmente empezó a achicarse la diferencia porque al momento de los discursos había entre un 7 y un 8% ahí de diferencia, pero después empezó a achicar y finalmente hoy por la mañana quienes terminamos en un momento dijimos apaguemos la tele, ya está, si no, no duermo nada. Bueno, hoy el resultado final es el que te acabo de leer. Nos va a ayudar a entender todo esto y mucho más Sergio Morresi. Lo presentamos, Valmi. Claro que sí, Fede. Presentamos formalmente al invitado del día de hoy. Es Sergio Morresi, doctor en Ciencia Política de la Universidad de San Pablo, investigador del CONICET e investigador docente de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Es autor de Mundo Pro y La Nueva Derecha Argentina, La Democracia sin Política, entre otros libros. Forma parte del staff de Revista Anfibia. Le gusta todo lo relacionado al medioevo y la fantasía, como novelas, películas y juegos de rol. Bienvenido, ¿cómo le va? Muy bien, ¿cómo Entra estás? dentro de medioevo, la fantasía, el resultado. Bueno, es un resultado que no se esperaba hace un par de meses, así que hay algo, digamos, de increíble pero real. Decíamos, nuevo presidente, les propongo primero ver un fragmentito de la conferencia de prensa, como es usual y habitual, que se da el día siguiente de las elecciones. El ganador, el nuevo presidente electo, el señor Mauricio Macri. Mostramos un poquito y después ya charlamos. Hemos generado una oportunidad de construir la Argentina que soñamos. Ahora prepararse para empezar con toda la fuerza el 10 de diciembre. Esta semana vamos a trabajar activamente para definir lo antes posible el gabinete económico. Yo no voy a designar ministro de Economía, va a haber un ministro de Hacienda y Finanzas y va a haber 6 ministros que van a ser los integrantes del gabinete económico, para que rápidamente vayan a tomar contacto y saber cuál es la situación, porque como lo hemos dicho en la campaña, eso no cambió. Más allá de la cordialidad de las últimas horas, la Argentina no tiene un sistema de información creíble y confiable, con lo cual necesitamos saber cuál es el estado real de las cuentas públicas, el estado real de la situación del Banco Central, así que tendremos que tener un poco más de paciencia para saber cuál es el punto de partida el 10 de diciembre. Yo estoy comprometido en que en mi gobierno realmente todos estén siempre a disposición de la justicia. Acá la impunidad se tiene que acabar empezando por dar el ejemplo en lo que uno hace todos los días, y eso incluye, por supuesto, que no haya impunidad tampoco en lo que ha pasado en los últimos años. Queremos construir, afianzar buenas relaciones con todos nuestros hermanos de Latinoamérica y con el mundo. Creemos que la Argentina necesita intercambiar culturalmente, económicamente, con todos los países, buscando de esa manera crear mejores oportunidades para nosotros, los argentinos. Y yo defenderé los intereses de los argentinos, como lo he hecho siempre, defendiendo a aquellos que han confiado en mí en llevar una tarea a cabo.
Esto sucedía hoy por la mañana, comenzó alrededor de las 9 de la mañana en la Usina de las Artes, un espacio bellísimo, y fue extensa, duró más de una hora y pico, y por supuesto todos los medios. ¿Qué faltó ahí como puntual? Así charlamos ya. Sobre todo tema dólar, Fede, porque le repreguntaron los colegas, hubo sobre todo preguntas de los periodistas, estuvo respondiendo más de una hora a las preguntas de los colegas, sobre qué va a pasar el 11 de diciembre con el cepo. Ratifica Macri que el cepo no debe existir, incluso hasta ya habla en pasado respecto del denominado cepo y dice que hay que ir a un dólar unificado. ¿Qué significa esto? Siguiendo la pista de lo que dijo Rogerio Frigerio, porque más detalles Macri no dio, la semana pasada Frigerio dijo el dólar tiene que estar más cerca de lo que es el contado con liquidación en el día de hoy, o sea, 14 mangos. Eso implica una devaluación del 40% del peso y a partir de allí la idea es administrarlo con el Banco Central, o sea que van a ir a un gradualismo de administración, de flotación administrada, pero de todas maneras con una previa devaluación importante, ¿no? Sergio, ¿qué observaste vos como primera impresión? ¿Qué lectura podés sacar desde tu ciencia política? Digamos, se venía esperando esto desde hace nada más que un mes. 2 meses atrás era un poco impensable el triunfo, pero bueno, después de las PASO ya habían dado una señal y la primera vuelta efectivamente mostró hacia dónde iba el electorado argentino. Así que en ese punto de vista no resultó tan sorprendente. Pero efectivamente lo que se viene ahora son cambios muy importantes en economía, pero yo sobre todo resaltaría los cambios que van a venir muy probablemente en el frente externo. Si hay una cosa que PRO viene prometiendo desde hace más de 2 años, es un cambio drástico en el alineamiento de la Argentina con respecto a América Latina, a Estados Unidos y a la Unión Europea. Así que ahí uno va a esperar que efectivamente es donde se van a producir los cambios más importantes. La propuesta de suspender a Venezuela en el Mercosur, que la hizo Macri en el debate y la ratificó esta mañana y seguramente la lleve a la primera asamblea que va a ser el 20, ¿va en dirección a eso? ¿Tiene algo que ver allí con un mensaje a los Estados Unidos tal vez? Sí, no sé si solamente a los Estados Unidos, sino también a la región y a los otros partidos de centro izquierdo, de centro derecha, del resto de América Latina. Ahí lo que se viene efectivamente es un cambio. Y ahí yo diría que está el núcleo propositivo del PRO, porque contrariamente a lo que se suele decir o pensar, no está tan claro que haya un cambio cultural muy grande, ni siquiera en materia de derechos humanos. Yo sí creo que en lo económico y en el frente de relaciones internacionales es donde está lo más innegociable y lo menos pragmático de esta alianza que acaba de ganar las elecciones. ¿Qué se puede leer en cuanto a una cuestión tan pareja? Porque también se habla de un gobierno, el de Cambiemos en este caso, que va a necesitar una gran cintura para poder compatibilizar un 50 prácticamente del electorado que dijo no, yo no quiero cambiar de alguna manera, si lo leemos al revés, sí, si querés. ¿Cómo podemos, qué podemos esperar de esto? Mira, yo calculo que uno tiene que pensar que primero tiene que negociar en un buen sentido, de acordar, de buscar acuerdos, de buscar consensos, incluso dentro de su propia alianza, porque efectivamente el que ganó no es el PRO, es una alianza que incluye el radicalismo, que incluye la coalición cívica y que incluye seguramente muchos votantes que no pertenecen a ninguno de esos partidos y que lo apoyaron por diversas razones. Así que va a tener que buscar consenso primero adentro de sus votantes y luego por la lógica de la política y sobre todo por la composición de la Cámara de Diputados y sobre todo de la Cámara de Senadores, va a tener que buscar consenso también fuera de su alianza, porque si no, la gobernación va a ser un poco dificultosa. Es cierto que el presidente de Argentina tiene mucho poder y también es cierto que leyes como las de emergencia económica le permiten una discrecionalidad bastante alta, aún sin el apoyo de los legisladores. Pero sería difícil pensar que no vaya a buscar esos apoyos, al menos durante estos 2 años, porque hasta que no tenga fuerza propia para lograr imponer su agenda, va a tener que negociar. Se votan, se eligen, exactamente, ¿no? En 2 años. 2017 es la legislativa que viene, ¿no? Es. ¿Y cómo se puede leer allí ese primer portazo de Sanz? De decir, me voy a mi casa, no voy a formar parte de este gobierno, ni tampoco del partido. Recordemos, fue uno de los principales artífices, junto con Lilita Carrió, de este gran armado y de este triunfo. De hecho, ayer en el festejo, en el escenario, los lugares centrales eran detrás del presidente, Lilita y Sanz, a puro abrazo y beso. Y los dos primeros mencionados por Mauricio Macri, sobre todo Lilita Carrió, ¿no? Sí, bueno, todavía habría que ver si efectivamente no hay, quizás, digo, antes de las especulaciones políticas, quizás haya algún motivo personal
que uno puede desconocer, por el cual efectivamente tomó esa decisión tan drástica. Sí, la carta algo de eso explica, hasta que estamos viendo acá nuestras espaldas. Si no hubiera una cuestión personal, o si además de la cuestión personal hubiera razones políticas, uno podría pensar disidencias internas dentro del radicalismo y disidencias entre el radicalismo y PRO acerca de qué lugares le corresponden a cada uno de los socios de esta alianza. Sí, históricamente lo cierto es que los gobiernos que han terminado de manera más prolija, si se quiere, son siempre del orden del peronismo, y hay como esas profecías que por suerte hay algunas que hemos roto, esos ciclos de los que hablaba la Argentina de los 7 años o de los 8, esos fines de año caótico, por suerte venimos esquivándolos, por suerte, habla bien de nosotros como pueblo. También hay una no escrita, y es que a los gobiernos que no son peronistas les cuesta también terminar prolijamente los ciclos. Lamentablemente la historia nos avala. ¿Qué opinas con respecto a la evolución que tiene nuestro pueblo? Yo creo que también habla de nosotros eso. Sí, efectivamente, lo que yo creo que también habla mucho de una clase dirigente que todavía no consigue aprender a actuar como gobierno a futuro, donde muchas veces algunas diferencias entre partido y partido, entre diferentes liderazgos, pesan más que los proyectos a largo plazo. Hay un cortoplacismo muy grande, y el hecho que, bueno, uno efectivamente elige cada 1 año, cada 2 años, depende de qué es lo que esté eligiendo, promueve ese cortoplacismo. Uno esperaría que en una situación que económicamente no es simple, que va a ser delicada, sobre todo por las medidas que se van a tomar, se trate de buscar un apoyo en una coalición más amplia y que se aprenda una convivencia mejor, pero obviamente eso solamente el tiempo lo va a decir. Allí la clave es ver cómo se va a comportar el peronismo fuera del poder, ¿no? Y además con un gobierno que no tiene precedentes, va a tener un poder que del retorno de la democracia esta parte no la tuvo ni siquiera el kirchnerismo, teniendo la gestión de nación, de provincia, de Ciudad de Buenos Aires. Hoy Daniel Scioli dijo: voy a trabajar en la fundación, en su fundación, dando a entender que no se retira de la política, tiene en su haber más de 12 millones de votos. ¿Cómo imaginas a ese peronismo fuera del poder y rearmándose hacia adentro? Mira, yo diría que lo primero que hay que ver es qué sucede en los próximos meses entre el Frente Renovador y el Frente para la Victoria, porque ahí efectivamente uno dice el peronismo y no es solamente el Frente para la Victoria, es también muchos de los votos que estuvieron a Massa o en Córdoba a José Manuel del Sota. Más de 5 millones, hoy está dividido el peronismo, digamos. Exactamente, entonces habría que ver qué sucede con el voto peronista en general. Luego, dentro del Frente para la Victoria hay que ver si hay alguien que va a ser culpado o no, como se suele decir, el mariscal de la derrota. Quizá eso no suceda. La tradición del peronismo dice que siempre hay chivos expiatorios y que alguien va a ser expulsado. Quizá no suceda ahora. Semana a semana van cambiando. Sí. Así que yo creo que la primera cuestión a mirar en estos meses va a ser si se reunifica el peronismo o no, y luego si hay expulsados o culpabilizados o no. Recién ahí se va a saber qué forma va a tener el peronismo en la oposición. Obviamente ahí va a haber un debate muy grande entre la gente más cercana a Daniel Scioli y la gente de kirchnerismo, como se suele decir, de paladar más negro. Y también de aquellos que se fueron del justicialismo como orgánicamente y que quieren retornar quedándose con todo, diciendo, bueno, ustedes fracasaron, ahora nos toca a nosotros. Entonces ahí yo veo por lo menos 3 patas que van a estar discutiendo muy fuertemente durante el verano quién va a liderar los próximos años. Vos, escribiste e investigaste sobre la gestión del PRO en la Ciudad de Buenos Aires, sobre todo con tu libro. Es el primer presidente que asume, que es elegido y está procesado en 2 instancias judiciales. Incluso lo vimos recién haciendo hincapié en el tema de la corrupción y dejar a la justicia para que investigue los hechos de corrupción. ¿Cómo imaginás, primero, cómo puede seguir esa causa, teniendo en cuenta que ahora va a ser el presidente? Y segundo, la gestión que vos estudiaste en la ciudad trasladada a Nación. Mira, empezando por lo segundo, sobre cómo fue la gestión tuvo sus claroscuros, digamos, porque si efectivamente hizo algunas cosas que le cayeron muy bien al electorado y a la ciudadanía porteña, incluso aunque no lo haya votado, hubo bastantes promesas incumplidas. No hubo una renovación muy completa de la forma de hacer, sobre todo en áreas que son claves para la vida, como salud, vivienda, educación. Ahí uno no puede decir que empeoró, pero tampoco mejoró. En otros aspectos, como por ejemplo la política de transporte, hay gente que está muy conforme con lo que se hizo. Y uno, ¿qué puede imaginar de eso para el país?
Yo creo que el PRO tiene que decidir que más allá de su plan económico y de su plan de relaciones internacionales, tiene que ofrecer un proyecto de país un poco más claro. Es cierto que había una claridad en el sentido del rechazo de lo anterior, pero no está claro a cambio de qué se lo rechazaba. Y eso lo tiene que decidir probablemente en los próximos días, ni siquiera diría meses. Próximos días tiene que ofrecer una imagen clara de hacia dónde va. Con respecto a la cuestión de la justicia y el hecho de que Macri sea un presidente electo que esté procesado, bueno, en principio uno imagina que la justicia seguirá su camino, lo que también es dudoso porque, digamos, siempre es problemático para el Poder Judicial ir en contra del Poder Ejecutivo. Lo fue en estos años con el kirchnerismo, lo fue antes con el menemismo, y es normal que así sea. Digo, normal no porque esté bien, simplemente porque sucede, porque es la norma de que suceda. Recordemos que hay que designar jueces, además, nada más y nada menos. Sí, ¿no? Digamos, dos bancas en la Corte, ¿no? Dos bancas en la Corte. Y uno no imagina que esa causa avance mucho, sino más bien que se aletargue hasta el próximo periodo presidencial, donde seguramente se reactivará con más fuerza. O quizá no, quizá declare Macri ya no in situ porque va a tener fuero, sino que va a declarar por escrito y la causa se cierre. Eso, la verdad que, digo, experto judicial no soy, pero no imagino que la justicia, digamos, quiera condenar a un presidente en ejercicio. No lo imagino. Todo es posible, pero... por favor, por qué es el procesamiento? Sí, por una serie de escuchas ilegales en las que fue denunciado por Sergio Durstein, y eso se comprobó. Luego se comprobó que no solamente había escuchado ilegalmente a algunos activistas sociales como Sergio Durstein, sino familiar también... de víctima de la AMIA, ¿no? Perdón, sí, familiar de la víctima del atentado de la AMIA. Sino que además había escuchado incluso a gente de su propia familia. Y todo eso bajo una formación de contrataciones dentro del Estado de la ciudad un poco clara. Hablando de eso, y me das el pie perfecto, subieron hoy las acciones exponencialmente de Nicolás Caputo, el hombre que trabaja en la obra pública, íntimo amigo de Mauricio Macri, compañero del cardenal Newman, su padrino de casamiento, en uno de los tantos casamientos que tuvo Macri, que son 3. ¿Es el nuevo Cristóbal López del gobierno nacional? Hay una diferencia. Nicolás Caputo ya viene de una familia muy poderosa y él, digamos, sus padres ya tenían una empresa poderosa, él la hizo mucho más poderosa aún y es probable que siga creciendo. O sea que yo creo que hay una diferencia hasta de magnitud en el tipo de empresa que se está hablando. Efectivamente va a ser una cosa muy problemática cuando Cristóbal López gane alguna licitación y es probable que las gane porque efectivamente son las constructoras más importantes del país. Y seguramente cualquier cosa en la que participe Nicolás Caputo o alguna de las empresas asociadas a él en las que él tiene participación, que son muchas además de su propia constructora, van a tener que ser miradas con lupa para evitar cuestiones de corrupción como las que el mismo PRO ha venido denunciando en estos años. Sergio, desde tu especialidad, ¿qué es lo que te interesaría destacar? A lo mejor o a vos personalmente, ¿qué es lo que te preocupa del panorama que se viene político? A mí me preocupa, en principio, cómo va a pensar algunas áreas sobre las que no hay claridad porque los diferentes socios de la alianza que ganó dicen cosas distintas. Por ejemplo, pienso en Ciencia y Técnica y Educación, que es donde yo trabajo y donde me desarrollo. Una cosa muy distinta es lo que dijo Mauricio Macri antes de comenzar la campaña fuerte y una cosa muy distinta dijeron, por ejemplo, Agustín Campero, referente del radicalismo en Ciencia y Técnica, que parece ser uno de los nombres que estaba pululando por ahí. Y eso me preocupa mucho porque también hace una idea de país. También me preocupa la cuestión de cómo pensar una sociabilidad un poco más tranquila que la que se ha dado en los últimos 2 años, porque no tiene que ver solamente con qué papel ocupaba la Presidente, sino también tiene que ver con qué papel y qué argumentos utilizaba la oposición, que ahora van a tener papeles invertidos. Me preocupa ver de qué manera recomponer una sociabilidad que, como dijo Néstor Kirchner en el año 2003, digamos, ¿cómo se puede ofrecer un país normal con una convivencia un poco más tranquila? Eso me preocupa un poco. Y la editorial hoy, por ejemplo, la editorial de la Nación, no fue una buena señal
felizmente luego los trabajadores del diario la modificaron. Con mucha valentía, ¿no? La editorial se titula No más venganza, es extensa, no la vamos a leer por supuesto. Si quieren se meten en las redes o consiguen el diario de hoy. Es una editorial que no está firmada por nadie, lo cual también es serio. Y el título es La elección de un nuevo gobierno es momento propicio para terminar con las mentiras sobre los años 70 y las actuales violaciones de los derechos humanos, haciendo referencia directa a los juicios que se están llevando adelante y a quienes han resultado culpables y están en este momento detenidos. Automáticamente, por suerte, los trabajadores, gran parte de los trabajadores del diario La Nación repudiaron la línea editorial. Claro, con mucha valentía, porque es la editorial del propio medio en donde trabajan, ¿no? Que le está marcando la cancha al presidente electo, ¿no? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Un gusto y muy lindo anfibia. Muchas gracias. Ojalá siga por allí nadando. Muchas gracias. Vamos al fútbol, Balmi, hay fútbol hoy, sí, 2 partidos, 2. Claro que sí, Fede, hay 2 partidos correspondientes a la liguilla pre-sudamericana, el torneo continental que se va a estar disputando durante el año que viene. El primero de los partidos va a comenzar a las 19 horas cuando Quilmes y Olimpo se enfrenten en el Estadio Centenario con el arbitraje de Mauro Viviano. El cervecero empezó la temporada con Julio Falcioni como técnico, pero luego de una serie de malos resultados, el entrenador decidió dar un paso al costado y Facundo Saba, su reemplazante, comenzó a levantar a Quilmes y ubicó a este equipo como uno de los mejores posicionados en la clasificación para esta liguilla. El Olimpo de Diego Segla tuvo un campeonato bastante respetable, donde ganó casi los mismos partidos que perdió y entró en la liguilla casi no sufrió con la lucha por mantener la categoría en primera división. El encuentro entre ambos equipos por el torneo se jugó en Bahía Blanca y fue triunfo para el conjunto del sur de la provincia de Buenos Aires por 1-0 con gol de Lucas Pérez Godoy. El otro partido será a partir de las 21:30 en el sur de la provincia de Buenos Aires, en el sur del conurbano bonaerense, cuando Lanús reciba a Newell's con el arbitraje de Federico Beligoy. Granates y Leprosos se midieron en Rosario en la fecha 29 del campeonato hace muy poquito y empataron 1-1. Ambos equipos nunca encontraron la regularidad en el torneo y terminaron deambulando por ahí, por la mitad de la tabla. Por el lado de Lanús, podría ser uno de los últimos partidos de los mellizos Barros Esqueloto al mando del cuerpo técnico, ya que suenan como firmes candidatos para reemplazar a su equipo, Federica, nada más ni nada menos que al Racing Club de Avellaneda. 2 partidos de la liguilla pre-sudamericana. No me pelees más, te conozco, no te hagas No la peleo. Si me buscas. Vamos a destacar en el canal de los trabajadores al trabajador del día, en este caso una dama científica, ella, María Isabel Colombo, que sonríe allí con la computadora. María Isabel recibió el Premio Internacional de la Tercera Academia Mundial de Ciencias por sus contribuciones al conocimiento de la vía autofágica y diferentes patógenos intracelulares que producen enfermedades infecciosas. La científica recibió el galardón en el Salón de Fiestas de la Academia de Ciencias en Austria. Colombo es profesora de Ciencias Médicas en la Universidad de Cuyo e investigadora del CONICET en Mendoza. Este descubrimiento es un conocimiento que podría ayudar en la lucha contra los parásitos intracelulares. Y además este año la Academia premió a 14 investigadores, de los cuales 3 son argentinos. Felicitaciones, María Isabel, sos nuestra trabajadora del día, vos y por supuesto todo el equipo que te acompaña, porque estos trabajos nunca resultan trabajos individuales, siempre hay equipos allí que están colaborando. Vamos ahora al viral, al que nos hace sonreír. ¿Esto se lo podemos dedicar a quién? ¿Quién tiene hipo habitualmente? Sofi, vos, ¿no? Sí, bueno, Sofi sí, sabía, yo sabía que alguno de los dos varias era. veces por día. Bueno, a la es porque mañana, estás creciendo, Sofi. No funciona. Bueno, miren lo que le pasa a este niño. Miren, pobrecito. Mirá, momento tenso. Claro, es un Ahí momento va. de mucha expresión. Nervio, hay claro. gente, porque está en Claro. un estadio, ¿verdad? Tiene que cantar el himno. Ahí arrancó. Vamos bien. Epa. Te quiero. Epa. Ay, mi amor. ¿Sabes cómo lo entiendo? Te das una idea. Oh. Te pide no canta más. No, mi amor, el traumita que le va a quedar.
Histeripo, le van a decir. Terapia para un pequeño. El agudito lo mata. Pero igual la gente es poco solidaria, Poco porque ahí solidaria, todos tienen que cantar a los Aplaudir, gritos y aplaudir. cantar a Claro, claro, Qué cubrir. poco solidario el pueblo Ahí está, australiano, por apláudanlo, favor. viejo. Ladies and gentlemen, Mr. Ripo. Pobrecito. ¿Sabes la angustia que tendría, pobrecito? Qué feo. Porque además cuando cantás o cuando hablas, se te entra a mezclar. O sea, es un desastre. Se la bancó muy bien, mi amor. Te felicito. Tenemos que mandar beso. Porque comienza la semana del helado artesanal. Mi semana. Por favor. Mi semana. Yo soy una tester. ¿Ya hay ¿Les puedo helado hablar? para probar? No, ¿Lo tenemos aceptamos en el estudio? donaciones, tenemos toda la semana. Por favor. Le mandamos beso a la Asociación de Fabricantes de Helados y Afines, a todos los heladeros del mundo. Y además tenemos esta semana promociones tienen que ver que tengan el sticker adherido. Así que ustedes chusmean donde está el sticker, que es la Semana Internacional del Helado. Eso. Ve un helado y se le lengua la traba. De 17 a 20 tenemos Ahí va. cucuruchos al 50%. Vamos. Yo voy a ir a comprarme todos, voy a ir de a una por una. Claro. ¿Cuál es tu helado preferido? ¿Cuál es mi helado Sí, preferido? sí, Mi tu helado sabor. preferido es el dulce de leche granizado. Sí, Bien, bastante bien. clásico. ¿El tuyo? Limón y dulce de leche. Ya. Siempre esa combinación y el limón no falla. No. Aguante el dulce de leche Bauquita. Aguante el dulce de leche con galletitas. Aguante el dulce de leche, conocido popularmente como super dulce de leche. En síntesis, aguante el dulce de leche, se reciben donaciones de helado de dulce de leche. Muy bien. Un poco de limón podemos poner. Dulce de leche. En cualquiera de sus versiones está bien. Para nosotros está bien. Sí, y si no, la chica del delivery, para él. Chao, hasta mañana, que sea con felicidad.